Juan Carlos, el PRD. ¿Cómo va el PRD, Juan Carlos? Mira, nosotros ahora estamos en un proceso interesante primero de reestructuración y ahora de crecimiento, y en el marco de la línea opositora que aprobó el partido en octubre del año 2020, aprobamos que nosotros íbamos a hacer una línea de oposición útil, responsable y constructiva en la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado haciendo observaciones muy puntuales sobre los graves problemas que tiene la República Dominicana de hoy día, lo que lamentablemente con este gobierno que ha demostrado una incapacidad soberana para manejar los grandes problemas de la República Dominicana, pues hemos estado poniendo en evidencia muchas de las cosas que pasan en nuestro país. Tú te pones a ver, por ejemplo, con el tema de la inflación. Tenemos una situación de una alza descomunal de todos los precios de los alimentos, que va a encarecer la calidad de vida del dominicano. Y tú tienes que el gobierno te dice, el presidente te dice, no, que nosotros te busca la excusa de que es un fenómeno global y de que realmente estamos impactados por una crisis. Y yo le compro la idea, pero ¿qué pasa? Existe Google. Y entonces voy a Google e identifico los países de la región de América Latina, cómo están los niveles de inflación, y me doy cuenta que la República Dominicana es el cuarto país en la región con la inflación más alta. De hecho, nuestra inflación del año 2022 duplica el promedio de inflación de América Latina, según la CEPAL. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que desde el gobierno hay incapacidad e incompetencia para tener la audacia suficiente y la creatividad para enfrentar los problemas. Fíjense, por ejemplo, con ese tema que se nos presentan como la panacea, lo de la tasa cero. Y presentan una ley de tasa cero a 67 productos, de los cuales ya 54 tienen tasa cero porque pertenecen al Tratado de Libre Comercio, al DR-CAFTA. Pero hay 13 entre los que están el arroz y el pollo, que evidentemente en esos dos rubros la República Dominicana es autosuficiente. Y de hecho, nosotros vendemos pollos a Haití, por ejemplo. Es decir que, y es una legislación que en el mejor de los casos va a dejar los precios tal cual están, pero ¿a qué costo? A que nuestra estructura productiva, tanto en pollos como en el arroz, sea desarticulada por una importación masiva de pollos y arroz que va a venir. Eso por un lado. Por el lado de los apagones, acabamos de vivir una crisis hace 2 semanas, pero que es recurrente. Cuando usted se va a ya no es la hemeroteca, la gran hemeroteca es Google. Cuando usted se va e investiga en el buscador de Google y ve, durante los últimos 20 meses hemos tenido 4 crisis energéticas, 4 situaciones en las que por múltiples excusas terminamos teniendo apagones de 10 y 12 horas. Pero cuando tú te vas a la profundidad e investigas, te das cuenta de esto. Hasta la llegada del PRM y Luis Abinader al poder, el 84% de los circuitos eléctricos en la República Dominicana eran 24 horas, ahora solo es el 68%. Cuando tú te vas y profundizas un poco más en la sede, tú te das cuenta que las pérdidas de las sedes han pasado de 26% en 2020 a sobrepasar hasta el 48%, que es el caso de la EDESTE, que es la que más pérdida deja. Pero cuando tú profundizas, te das cuenta también que en las EDES ha habido un abultamiento de la nómina. Es decir, que este gobierno, en el sector eléctrico, se está gastando el dinero no en mantenimiento, sino en pagar sueldos. Y a propósito de sueldos, la República Dominicana en el año 2021 creó 53,000 empleos. Pero de esos 53,000 empleos que creó la República Dominicana, 51,000 son empleos del sector público. Y de esos 51,000, 38,000 son del gobierno central. Lo que te dice a ti que el gobierno dominicano, en vez de invertir en el desarrollo de la gente, está gastando en nómina y en sueldo el dinero del pueblo. Discúlpame, Juan Carlos, pero ahí no logro entenderte, porque la gran excusa que tiene la militancia del PRM es que no lo han nombrado. Y tú me acabas de decir que en el 2021 o 20 nombraron en el 2021 51,000 personas, dirigentes, militantes, ciudadanos. ¿Dónde están esos PRMistas que se están quejando de que no lo han nombrado? Pero hasta para eso son incapaces,
porque han creado un paquete de empleos y de botellas en el gobierno central, pero todavía la militancia de su propio partido se queja de que ellos no han ingresado al tren gubernamental. Entonces, hay una incapacidad manifiesta del gobierno del presidente Luis Abinader para afrontar los problemas de la gente. Pero yo quiero irme un poco más lejos con el tema del turismo. Nos han vendido la película de que el turismo se recuperó, de que el turismo está en su mejor momento. Pero de nuevo, dice un gran amigo que en pelota y en política hay muchas pasiones, que por eso cuando se va a discutir de pelota o de política, usted se va a los números, porque los números no tienen pasiones, los números no son fanáticos de nadie. Bueno, pues cuando usted hace una investigación profunda, y eso está todo en internet, hay un observatorio que tiene el Ministerio de Turismo, y estas cifras que voy a dar a continuación son de la propia página web del Ministerio de Turismo. Pues el promedio de ocupación hotelera en la República Dominicana ronda entre el 78% y el 83%. Es decir, en temporada baja 78 hasta 83, 84 en temporada alta. Pues resulta que en el 2021 la ocupación hotelera en la República Dominicana estuvo en promedio en 54% y es entendible porque en ese momento estábamos reabriendo la industria. Pero en el año 2022 la ocupación hotelera solo está en 68%. Ha habido una recuperación paulatina, pero no es lo que nos ha vendido el gobierno. Y ojo, es una recuperación por inercia. ¿Por qué? Porque las políticas públicas que ha tenido el gobierno en materia de turismo se han limitado única y exclusivamente a la tasa cero del Banco de Reserva para préstamos para vacaciones, es decir, estimular el turismo interno. Pero no ha habido realmente una estrategia para atraer más turistas en la República Dominicana. Y yo me temo que al culminar este periodo de gobierno, no podamos tener hayamos detenido la marcha aquella meta país que teníamos de un turista por habitante. Entonces, estoy haciendo una panorámica general de la situación de la República Dominicana, solamente con puntos claves donde hay cifras que los dejan muy establecidos, pero si nos metemos en otros temas como educación, la inseguridad, nos damos cuenta que el gobierno de Luis Abinader ha sido un gobierno incapaz, incompetente e ineficaz. Perdón, Juan Carlos, antes que te vaya a otro tema, ahí mismo en el de turismo, tú puedes tener un elemento para verificar si hemos crecido en turismo. El dólar puede ser, la tasa del dólar, la llegada de dólar al país puede ser un elemento a utilizar para decir de que se ha ingresado más dólar al país sin ponerle la mano a la remesa y decir, bueno, hemos tenido más dinero por turistas que han pagado, que han comprado, que han estado en la República Dominicana y podemos exhibir cifras de más llegada de dólares. La entrada de divisas en la República Dominicana creció el año pasado por dos factores. Uno, el de las remesas, y dos, el del endeudamiento, porque el gobierno ha estado tomando dinero prestado para guardarlo en la reserva, no para invertirlo. De hecho, el año pasado, la inversión de capital del gobierno dominicano fue de apenas el 1% del PIB, cuando el promedio ha sido tradicionalmente de 3%. Es decir, que estamos tomando prestado para guardarlo. Eso es un crimen más grave que el propio préstamo, porque usted está tomando prestado para guardarlo y pagar intereses por ese dinero que usted está tomando prestado. Entonces, lo que estamos viendo es un gobierno que no tiene rumbo, que dice una cosa hoy y mañana la contraria, que manifiesta una incapacidad total para enfrentar cualquier problema por mínimo que sea. Y lo vemos incluso hasta con un tema que todos habíamos coincidido hasta un momento, que era una luz del gobierno. Yo personalmente decía que la única luz que tenía este gobierno era el programa de vacunación. Bueno, y después nos hemos enterado que este gobierno lo que hizo fue comprar vacunas a tontas y locas. Lo engañó un laboratorio, pero también hay otras que se están venciendo, porque no hicieron una compra programada de vacunas, sino que se pusieron a comprar cosas como locos, y yo no quiero pensar que ahí haya manos pensando en grandes negocios con la salud de la gente. No tengo evidencia de eso, pero de lo que sí hay evidencia es que nosotros compramos vacunas a tontas y locas, sin un diseño, sin un plan, sin una estrategia. ¿Y tú crees que en ese momento, cuando no teníamos certeza de cuáles de los fabricantes iba a tener la vacuna a tiempo, había oportunidad de hacer esa planificación, esa certeza, o fue correcto en el momento decir, bueno, hay 5 compañías que van a trabajar la vacuna y cualquiera de las 5 yo voy a comprarle para garantizar
la salud de los dominicanos. Porque lo que se hizo fue peor que eso. No fue eso. Fue peor. Lo que se hizo fue comprarle a todas sin garantizar una distribución inteligente, y después, cuando se dieron cuenta que no le iban a poder tener a tiempo las vacunas, se fueron a China. Es decir, que hicimos una compra cuádruple. Claro que sí, que dice el presidente en la OMS en el día de ayer. Tenemos garantizada la 4ª dosis, y yo me atrevo a decir que hasta la 7ª, con todas esas vacunas que tenemos ahí venciéndose. Recuerda que intentamos incluso donarle al gobierno haitiano una cantidad de dosis y el gobierno haitiano la rechazó. Y era también una forma de salir de eso. Yo creo que un gobernante está para prever cosas, para planificar, para diseñar medidas, incluso para ver más allá y prepararse para contingencias que todos puedan pensar que son imposibles. Y esa era una de las contingencias que todos los expertos en temas de vacunación decían que era una probabilidad de que las grandes farmacéuticas se decidieran primero en abastecer a los países desarrollados. Eso tú tienes que tenerlo en tu esquema de planificación. De hecho, Bill Gates publicó el miércoles pasado un libro, Cómo evitar la próxima pandemia, que yo lo recomiendo, está muy interesante, en el que dice que una de las cosas que hay que trabajar desde ya es garantizar que ante esa eventualidad los países tengan garantía de que los laboratorios van a cumplir, pero tú como gobernante tienes el deber de garantizar esas cosas, de ver cómo lo vas a hacer, porque al final, si no es por China, lamentablemente aquí no hubiéramos tenido una jornada de vacunación y la situación entonces se nos hubiera agravado, porque lo que hizo el presidente Abinader fue comprarle, ¿quién tiene Pfizer? Yo te compro. ¿Quién tiene Moderna? Yo te compro. ¿Quién tiene AstraZeneca? Yo te compro. Sin garantizar nada. Cuando se dieron cuenta que no los iban a abastecer, se fueron corriendo a China. Y luego entonces, por presiones geopolíticas, volvieron a comprarle otro lote a Pfizer para tener a los norteamericanos tranquilos. No sé qué esconde el gobierno de Luis Abinader con esta genuflexión con el gobierno norteamericano. ¿Tú crees que es un problema de esconder algo? Y te reitero, el momento en que vivía la humanidad, ¿había posibilidad realmente, Juan Carlos, de hacer esa planificación estratégica que tú planteas, o fue correcto lo que hizo el gobierno en garantizar en cualquiera de las farmacéuticas que tuviera disponibilidad las vacunas que requería la República Dominicana? Junior, el capaz busca la solución, el incapaz encuentra la excusa. Y en este tema lo que ha habido es excusa total. De hecho, ningún país de la región, salvo Perú, ha tenido este tipo de inconvenientes. Al contrario, tú te pones a ver, y yo vuelvo y mando a la gente a googlear, a buscar, que en todos los países, con sus más, con sus menos, ha habido una jornada de vacunación tranquila. Aquí en la República Dominicana tenemos vacunas de sobra, se nos están venciendo porque el gobierno, vuelvo y repito, empezó a comprar vacunas a tontas y locas, sin tener una planificación, sin garantizarse ni siquiera la reposición mediante contrato, porque eso es así, mediante contrato. El cambio, bueno, si tú no me puedes abastecer de esto, tú tienes una cláusula para que tú me lo cambies por otro. Ya luego improvisadamente hicieron esa propuesta a uno de los laboratorios, pero lógicamente el laboratorio se va a agarrar a su contrato, que dicho sea de paso, nadie sabe todavía cuánto nos costó cada vacuna, porque hay una cláusula de confidencialidad en esos contratos que lamentablemente el Congreso de la República se prestó a aprobar eso sin pedir que eso fuera transparente. Y en ese momento yo te puedo aceptar el argumento de que, bueno, teníamos una presión y no vamos a hacer en eso, pero nosotros hemos debido presentarle al país cuánto costó y a través de quién se compraron esas vacunas. Juan Carlos, nos dicen que es tiempo de irnos a la pausa. Con tu permiso vamos a ir y volvemos en breve. Señores, conversamos con Juan Carlos Guerra, dirigente del PRM, vicepresidente. PRD, ¿qué tal? Perdón, tú ves, ahí está, que tengo un problema también. Juan Carlos, no es adrede, es que se nos va. Vamos a la pausa, conversamos con Juan Carlos Guerra, PRD. Juan Carlos Guerra nos ha hecho un diagnóstico de lo que cree ha sido la ejecutoria del Partido Revolucionario Moderno. Y a nosotros también nos interesa, fue la pregunta inicial, saber cómo va el Partido Revolucionario Dominicano, que
cada día vemos personas muy allegadas a la figura principal de ese partido que se van descantando, van tomando parcela diferente. Pero también hemos visto, y creo que en algún momento conversamos con Juan Carlos, sobre el proceso de franco descrecimiento que ha llevado el PRD en los últimos años, independientemente de que estuvo aliado a las últimas gestiones o a la última gestión del presidente Danilo Medina. ¿Qué ha cambiado en el PRD al 2022? Mira, nosotros estamos ahora en una etapa de crecimiento, de hecho se están incorporando nuevas figuras al partido. Está el caso de Víctor Félix, que viene del Partido Reformista, era del equipo de la municipalidad del Partido Reformista, pasó a nuestro partido. En el día sábado, el presidente del partido en la provincia de Montecristi juramentó al regidor José López, que estaba en el PRM y pasó al Partido Revolucionario Dominicano. Y nosotros estamos ahora concluyendo esta fase de crecimiento, pero también trabajando en la fase de ir construyendo nuestra boleta de cara al 2024. Nosotros, personalmente, yo pienso que debemos presentarle al país una propuesta propia, tanto en la candidatura presidencial como en las demás candidaturas. El propio presidente del partido en Montecristi el fin de semana pasado dijo que estaba decidido a presentar su candidatura presidencial para el año 2024, y yo creo que, dadas las condiciones de ineptitud e incapacidad del actual gobierno, este país tiene en Miguel Vargas una figura potable para sacar al país del hoyo en que lo está metiendo la incapacidad del PRM y su gobierno. Porque Miguel Vargas tiene una particularidad que no tiene ningún político dominicano. Miguel Vargas es el único político dominicano que ha sido exitoso en el sector privado y exitoso en el sector público. Tenemos, por ejemplo, proyectos importantes privados en la ciudad capital del ingeniero Miguel Vargas, pero también tenemos en el ámbito público su gestión en la Secretaría de Obras Públicas, que era entonces se llamaba así, Secretaría de Estado de Obras Públicas. Y les voy a poner dos pruebas. El puente Juan Bosch fue una obra de la gestión de Miguel Vargas. Las obras deportivas para los Panamericanos, que todavía están ahí en el Parque Mirador del Este. Pero también tenemos la gestión que hizo el ingeniero Miguel Vargas en Cancillería de la República, que es reconocida por todos de que ha sido una de las mejores gestiones. Y entonces pensamos que el ingeniero Miguel Vargas puede llevar al Partido Revolucionario Dominicano a presentarle una propuesta al país para sacarnos del hoyo y de la incapacidad en que nos tiene llevado el gobierno de Luis Abinader. Entiendo todo lo que me has planteado con relación a la capacidad gerencial que dices tiene el ingeniero Vargas. Sin embargo, hemos visto que no ha tenido, desde mi punto de vista, éxito en regentear el partido. Un partido que lo consiguió sobre el 30%, las últimas elecciones sacó menos de un 5% realmente. Y tú que eres un conocedor de la política internacional y nacional, tú sabes que esa es una evaluación en que en cualquiera de esos países que tú conoces, hace tiempo que el principal dirigente hubiese puesto el cargo a disposición del partido. Mira, yo tengo otra mirada. ¿Tiene otra? Claro que sí. Realmente quien lleva al PRD a la posición después del desastre del gobierno de Hipólito Mejía en el año 2004, del antiguo PPH, hoy PRM, yo siempre digo que el PRM es el PPH pero con buenos modales, que Luis Abinader es Hipólito pero con buenas maneras. Entonces, ambos nefastos para el país. Entonces, Miguel Vargas recibió el liderazgo del PRD en el año 2005, marcando apenas 14%. En un proceso que fue increciendo, lo llevó al 41% en el 2008, al 47% en el 2010. ¿Qué pasó? Le entregó un partido posicionado a Hipólito Mejía para que fuera candidato, con 60% de intención de voto, cuando lo juramentó como candidato presidencial en el año 2011, y resulta que Hipólito Mejía perdió una candidatura, una presidencia que tenía en los bolsillos, unas elecciones que tenía en los bolsillos en el año 2012. A partir de ahí, el antiguo PPH, hoy PRM, empezó una labor de vandalización de las actividades del partido, y eso creó un problema de imagen
que llevaron a que el PRD fuera perdiendo espacio. Claro, es gracias a la estrategia del ingeniero Miguel Vargas en 2016 que nosotros logramos mantenernos como un partido mayoritario, tener una bancada congresional importante y ser la segunda fuerza en los ayuntamientos. Y en el año 2020, incluso con toda la situación que teníamos, que fuimos parte de la coalición oficial en un esquema, en una ola que había, que se creó en el país, de que la gente entendía que debía haber un nuevo respiro, pues entonces nosotros obtuvimos también más del 5% nuevamente. Ahora nos estamos abriendo a una nueva etapa y yo pienso que el país tiene que darle una oportunidad a Miguel Vargas Maldonado de escuchar su visión de gobierno, de escuchar su propuesta de país. Un hombre que en instituciones tan disímiles como Obras Públicas y la Cancillería fue exitoso en ambas y que además en el sector privado lo ha sido también. Este país necesita un gerente de esas capacidades para alcanzar la presidencia de la República. Por demás, un hombre que se ha manejado siempre con decencia, que no tiene un discurso estridente, que no lacera a sus enemigos, a sus adversarios, por el contrario, siempre busca construir consensos. De hecho, él es un hombre que recibe muchos ataques, pero usted lo ve tranquilo, siempre hablando de ideas y siempre promoviendo la convivencia pacífica y digamos respetuosa entre la gente con ideas diversas. Juan Carlos, entiendo perfectamente tu discurso. Fíjate, sin embargo, que ahora mismo hay una polarización, si se quiere, entre dos candidatos. Todavía el PLD no ha salido. Fíjate que la polarización está PRM, Fuerza del Pueblo. El PLD aún no sale, el PRD tampoco no sale. ¿Crees tú que puede haber un espacio para el PRD y Miguel Vargas y que se polaricen las fuerzas entre 3, 4 fuerzas importantes del país? O tú temes o tú crees que es levantar al el PRD para luego, de fortalecido, pues hacer una gran alianza y sacar al partido de gobierno para entonces apoyar a una gran fuerza? No te digo que sea que le encabece el PRD o que le encabece el PLD, una gran fuerza. ¿Tú crees que hay posibilidades en el futuro de esto? Mira, la historia de la República Dominicana te dice que solo se accede al poder en base a grandes alianzas. Lo hizo en el 1978 el PRD con el famoso Acuerdo de Santiago. Luego Joaquín Balaguer hizo una gran alianza de partidos que no le puso nombre, pero en la que estaba el PQD, el PNVC y otras fuerzas. Luego el PRD hizo el Acuerdo de Santo Domingo contra el Frente Patriótico del PLD y el Partido Reformista, y así sucesivamente el bloque progresista del presidente Leonel Fernández. Y ahora mismo la coalición que llevó al presidente Abinader al poder, que también fue una coalición amplia. En ese sentido nosotros estamos abiertos a construir acuerdos. Es necesario para el país, no solamente para ganar elecciones, que ha sido el error del presidente Abinader, que hizo alianzas para ganar las elecciones, pero no para gobernar. Yo considero personalmente que un conjunto de fuerzas tienen la obligación de pactar acuerdos para llevar candidaturas comunes, pero también para gobernar. Y es ahí en donde nosotros estamos enfocados. Y pensamos que Miguel Vargas es el líder ideal para liderar esa coalición de partidos. Bueno, vamos a agradecer a Juan Carlos Guerra, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Reiteramos, Partido Revolucionario Dominicano. Así corregimos el error. Así es. Juan Carlos, tú sabes que las puertas cerrando la noche siempre están abiertas. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ti por aceptar la misma, a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Giovanni Almonte, Junior Espinosa, se reencuentran con ustedes mañana en una nueva edición de Cerrando la Noche.